con George o Con George Carlos Steven, y con Daniel. Dani. Ok, Sí. perfecto. Ujú. Eso, nosotros pues, bueno, pues nuestro grupo está conformado por, por, por Dani Alejandro Álvarez, Carlos Javier Betancourt, George Steven Delgado y mi persona María Alejandra Díaz. Bueno, después de realizar una lectura de la guía, pues decidimos que era importante resaltar algunos conceptos de la guía por el hecho de que incluso son dos prácticas. Entonces, pues primero realizamos una infografía resumiendo toda la información y pues de esta cabe destacar pues qué es el cariotipo, que es el estudio de la constitución cromosómica de un individuo. Y también nos muestra cómo se realiza el cariotipo desde el cultivo y el procesamiento del material. Entonces, eh, pues nos indica que se toma a partir de sangre periférica y se utiliza heparina como anticoagulante. Después, pues se siembran 10 gotas en un medio, después se incuba eso a 37 grados centígrados durante 72 horas. Eso se hace con el fin de que las células pues proliferen y lleguen al mayor número de divisiones celulares y ya pues al cabo de esas 72 horas se agrega una solución de colchicina y esa lo que hace es detener la, la división celular en la metafase, entonces hace que todas las células se queden en esa fase y porque es en la metafase en donde se va a analizar las células. Eh, Después se agrega una solución hipotónica, que es la que hace que las células se hinchen y pues pues que estallen eh, para que pues se pueda observar los cromosomas. Después se fija y se tiñe y se obtiene pues ya la placa, que es la que se va a observar pues al microscopio y pues en las que se va a permitir hacer un análisis de cada cromosoma y analizar pues su estructura, su tamaño, su longitud. También nos habla del bandeo cromosómico y nos explica pues las diversas técnicas de bandeo que hay, que son pues, la Q, la G, la R, la C y el bandeo de alta resolución. Y nos dice pues que la que más se utiliza es la G, la cual se hace, pues primero se hace un tratamiento con tripsina, después se la tiñe con Giemsa, eso con el fin de degradar las proteínas y de producir pues o sea, de hacer que el cromosoma se tiña diferente las bandas claras y las bandas oscuras. Las bandas oscuras pues son ricas en adenina y timina y eso eh, y las claras son ricas en guanina y citosina. Eh, y asimismo, pues nos explica para qué sirve las demás bandas. Entonces, por ejemplo, la C sirve para teñir los centrómeros, la Q que utiliza pues acridina como como tinción y bueno, las diferencias que hay entre cada una, pero pues la más importante es la G, que es la que más pues, se utiliza. Esta es la parte A, que es la metodología del, de lo que vamos a realizar. Entonces, ¿qué es la práctica que vamos a realizar el día de hoy? Entonces, vamos a observar un video acerca del protocolo de cromosomas humanos obtenidos a partir de un cultivo de sangre periférica. Después de observar el video, vamos a reconocer las células en metafase, que pues ya que es la fase en la cual se analiza pues el cariotipo. Y por último, vamos a hacer un taller de diferenciación de los cromosomas humanos según el grupo y el tamaño. Y dentro de 8 días, en la próxima semana, vamos a realizar la parte B de este laboratorio, en el cual, pues primero, a cada grupo se nos asignará una lámina que fue pues que pasó por el procedimiento de cultivo celular y de procesamiento material. Entonces,
para que cada grupo pues tengamos la oportunidad de analizar esas láminas. A continuación pues tenemos que calcular el índice mitótico, que es el que se calcula dividiendo el número de células en mitosis sobre el número total de células y eso se multiplica por 100. Después debemos observar la lámina con un análisis al menos de 100 células de linfocitos humanos que se encuentran en metafase, que son pues las células que se analizan en el cariotipo. Como cuarto paso tenemos que buscar una célula que tenga el número correcto de cromosomas y esa célula tenemos que dibujarla pues en cada grupo pues en su bitácora en un aumento de 10x, en uno de 40x y en uno de 100x. Y también tenemos que escribir las diferencias morfológicas y de tamaño de los cromosomas. Después tenemos que seleccionar 10 células pues que se puedan observar bien tanto en número como en forma. Y sin olvidar pues que no tenemos que evitar el uso de células con cromosomas superpuestos. Después se fotografía esas 10 células escogidas y se imprime esas fotografías. Muchas gracias. No hay recomendaciones para la bitácora, entonces presentan el mismo diagrama, ¿listo? Está muy bien. Siguiente grupo. ¿Quién sigue? Está el grupo de Natalia Margarita, o el grupo de Laura Sofía, o el grupo de Juan Carlos. Cualquiera de puede iniciar. Nosotros, profe. Perfecto, Andrés. Mm, Sí, ya le comparto, profe. Vale. Ahí está mirando mi pantalla, profe. Sí, sí se observa. Listo. Bueno, entonces, en cuanto a la práctica de hoy, se divide pues, en dos partes. En cuanto a la obtención y organización del cariotipo humano, en donde pues ya como lo mencionaron anteriormente, una pequeña definición es que pues el cariotipo es la constitución cromosómica de un individuo y pues ahora se ha convertido en un estudio, como decía en la guía, prácticamente de rutina, ¿no? En cuanto a la genética médica. Entonces, principalmente el flujograma que nosotros hemos realizado lo hemos dividido en dos partes. Si se mira la pantalla completa, profe, de mi No, flujograma. no, solamente se mira Ah, ya. una Allí, parte. profe. Ah, ya. Listo. Ujú. Entonces, como les decía, pues, o sea, principalmente lo hemos dividido en dos partes que inician una parte A aquí y en una parte B. En la parte A, principalmente, lo que se va a realizar hoy es pues, observar el video de cromosomas humanos. Posteriormente, se va a hacer un reconocimiento de las células humanas, principalmente en metafase. Posterior a esto, se realiza el taller, el cual pues, lo hemos observado en la guía, que se trata más que todo de la diferenciación de los cromosomas para finalmente en la jornada de hoy pues se realizará ya el análisis de esto. En cuanto a la parte B, que es esta, ya tenemos que se va a hacer ya una práctica en cuanto al análisis de las láminas, principalmente por medio de microscopios en fase de metafase.
Luego, utilizando la fórmula que se nos dio, se va a calcular el índice mitótico para posteriormente observar y esquematizar en la bitácora que se va a presentar. También pues, se va a hacer un registro fotográfico y también se van ¿qué es? A señalar los tipos de cromosomas. Eso sería, profe. Vale, muchas gracias. Entonces, por favor, faltaría adicionar, para que lo corrijan al momento de presentar la bitácora, cómo se realiza el cultivo, cómo se realiza el procedimiento, ¿listo? Porque eso es como una parte que incluye tanto la A y la B. Entonces, por favor, les faltaría esa parte introductoria donde describen la metodología del procedimiento para poder realizar un cariotipo. ¿Listo? Listo, profe. Ok, muchas gracias. Vamos Bueno, con el profe. siguiente grupo. Nosotros, doctora. Ok, Natalia. Bueno, entonces, ahí ya se ve, sí, ¿no? Sí, Bueno, entonces ok. en esta práctica pues vamos a hablar de la obtención y organización del cariotipo humano. Entonces debemos saber principalmente que el cariotipo pues es la constitución cromosómica de un individuo y es un estudio de rutina en genética médica. Entonces tenemos unos objetivos. Los objetivos pues son introducir a los estudiantes en los aspectos básicos de las técnicas de cultivo celular, también observar cromosomas humanos obtenidos pues de los cultivos de sangre periférica y también dar las pautas básicas para el reconocimiento de los cromosomas humanos en el microscopio. Entonces, en esta práctica pues se divide en dos partes, como lo han mencionado mis compañeros, la parte A y la parte B. Entonces, en la parte A se dice que tenemos que observar el video de protocolo de cromosomas humanos y después tenemos que reconocer las células humanas en metafase. Entonces, ya hecho esto, realizamos el taller de diferenciación de los cromosomas humanos por grupo y por tamaño. Después, en la parte B, cada grupo va a recibir una lámina que contiene cromosomas humanos obtenidos a partir de un cultivo de sangre periférica y esa lámina pues se tiene que observar con un análisis al menos de 100 células de linfocitos humanos en metafase. Después tenemos que calcular el índice mitótico a partir de la fórmula que aparece ahí, que es número de células dividido entre total de células por 100 y después observamos cada una de las células que contenga el número correcto de cromosomas en un cariotipo normal humano. Y también es importante aquí que la observación pues deberá esquematizarse en la bitácora en aumentos de 10x, 40x y 100x. Aquí tenemos que tener en cuenta que debemos anotar las diferencias en la morfología y el tamaño de los cromosomas. Entonces, seleccionamos 10 células en las cuales se puede apreciar de forma clara el número y forma de los cromosomas humanos y evitamos pues el uso con cromosomas superpuestos. Después realizamos un registro fotográfico de las 10 células escogidas y debemos imprimir por cada grupo. Y ya, profe. Listo, muchas gracias, Natalia. ¿Leslie está proyectando y Leslie es de su grupo o es de otro grupo? Es de nuestro grupo, profe, ya se pasó a nuestro grupo. Se unió Leslie. Listo. Sí. Sí, ya tengo aquí. Perfecto. Ok. Leslie, ¿tú me recuerdas desde qué práctica te uniste desde la anterior? Sí, profe. Listo. Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces también la recomendación es igual al anterior grupo, por favor,
adicionar el protocolo del proceso para la obtención del cariotipo, ¿listo? Que está en la guía. O si no, complementarlo con el video que vamos a observar hoy, ¿vale? Sí, profe. Ok. Y vamos con el último grupo. El grupo de Juan Carlos, José Armando y Luis Carlos. Leslie, tú te uniste al grupo al grupo de Natalia. ¿Por qué te uniste a ese grupo? ¿Me recuerdas? Ah, profe, es que con los otros compañeros pues no me ayudaban, entonces pues por Ya, eso era ya que me le escribí el acordé. correo. Sí, ya me acordé de la situación. Vale. Y Juan Carlos, de pronto, José Armando y Luis Carlos están en la clase. Parece que no, profe. Ninguno, ¿verdad? No. ¿Verdad? Yo recuerdo que algo así estábamos hablando. Bueno, entonces, listo, no hay ningún problema. Simplemente voy a escribir aquí. Listo. Bueno, chicos, entonces ya les enviaré sus calificaciones. La próxima clase en que estemos, pues sería mejor mostrarles a uno por uno la matriz de notas que tenemos y también les entrego la calificación de la bitácora que van a entregar hoy hasta medianoche. ¿Listo? Entonces, em, vamos a realizar un protocolo, un procedimiento hoy, como ustedes lo mencionaron, en el que les voy a mostrar por video cómo se realiza el proceso de cariotipo. No lo vamos a realizar como tal en el laboratorio, porque como se van a dar cuenta hoy, es muy extenso. No se puede realizar, por ejemplo, en 3 horas, sino más o menos 4 días se necesita para poder realizar, porque hay que esperar varias horas de incubación o varias horas, por ejemplo, en el que se requiere que un reactivo haga efecto o en el que se requiere para centrifugar. Bueno, hay varios procesos que ustedes se darán cuenta que eh, no, pues por viabilidad del curso y adicionalmente también teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, pues no podríamos realizarlo completo. Entonces, por eso es que a ustedes ya se les va a entregar unas placas preparadas para que se haga el análisis. ¿Listo? Que en realidad es como lo que pues también nos interesa y es muy importante. Bueno, primero les voy a... No se olviden que hoy hasta medianoche me pueden enviar la bitácora. Espero que por favor me la envíen una sola persona por grupo a mi correo. Y dentro de 8 días, pues yo les doy ya sus calificaciones. Yo el fin de semana y en el transcurso de la semana les corrijo. Y de esa manera, pues eh, podemos ver. Bueno, chicos, entonces les voy primero a compartir unas diapositivas para que las podamos observar. Listo. Entonces, ¿están observando las diapositivas?
Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora Déjenme. ya. Sí, no, se me salió porque voy a aquí. Listo. Recording in progress. Entonces, vamos a hacer una breve introducción, ¿sí? Para que ustedes puedan comprender. Aunque yo sé que ya lo manejan, lo han visto, pero de todas maneras, pues vamos a de pronto aclarar algunos puntos. ¿Listo? Entonces, lo importante es que ustedes sepan reconocer cuál es el ciclo celular y, y ese ciclo celular, qué fases tiene, cuáles son los procesos contiguos que me forman el ciclo. Como ustedes saben, como ya lo han visto, y si no, pues aquí lo recordamos, hay una serie de fases, ¿sí? Antes de la división celular. La división celular hay dos, dependiendo del tipo de célula. Puede ser mitosis, si las células son autosómicas, o puede ser meiosis, si hay células sexuales. Entonces, dentro de ese proceso de preparación, se llama interfase. ¿Listo? Todo ese proceso antes de la división se llama interfase. Comprende una serie de fases que son la G1, la S y la G2. En la fase G1, la célula aumenta de tamaño, duplica organelos, ¿sí? Y esa es la que continúa cuando se termina el proceso de división celular. Entonces, inmediatamente hay división celular, las células hijas empiezan nuevamente este proceso. Esa es la G1, ¿sí? La célula se prepara, la célula duplica, organelos, ella crece en tamaño y así sucesivamente. Cuando ya logra hacer eso, pasa a una fase S, que es la fase de síntesis. En esta fase se duplica el material genético, es decir, cada célula tiene el doble de información genética que tenía al iniciar, ¿sí? Una vez completa esta fase, entonces pasa a una fase G2, que ya es otra fase de crecimiento y de condensación de los cromosomas y ya está lista para la división celular. Hay unos puntos de control que nos indican que se aprueba que ya está o que ha cumplido con los requisitos para pasar a la siguiente fase. Por ejemplo, hay puntos de control de la mitosis hacia la fase G1, hay puntos de control de la fase G1 hacia la síntesis y también de la fase G2 hacia la mitosis. ¿Listo? Esos puntos de control están determinados por las ciclinas. Las ciclinas son enzimas que regulan eso, que ellas verifican que se esté dando el procedimiento correcto o que ya cumpla con los requisitos y entonces da paso para que posteriormente siga la siguiente fase. Si no es así, entonces pues hay que hacer correcciones o simplemente la célula puede ser desechada, puede ser una célula no viable. En ese caso, por ejemplo, si hay células que requieren desecharse o que hay algún problema, no siguen normalmente el ciclo celular, sino que entran a una fase de latencia que es la fase G0. Pero esto no significa que todas las células estén en fase G0 porque no pueden realizar el ciclo celular de una manera correcta, sino que también es su estado natural. Por ejemplo, si usted se da cuenta con las células nerviosas, las neuronas, están en fase G0. ¿Por qué? Porque cuando están en fase G0 cumplen sus funciones como tal. Es decir, ellas la mayoría del tiempo no están haciendo esta división celular. Y por eso es que muchas veces a nosotros se nos ha enseñado que las neuronas no pueden realizar división celular, es decir, no se replican y que cuando usted toma alcohol, entonces las células se mueren y ya no las recupera. Actualmente ya esa información se ha recapitulado y se sabe que las neuronas sí pueden volver al ciclo celular, ¿sí? Que ya no se quedan en latencia porque funcionan de esa manera, pero ellas pueden retornar a G1 y seguir con la fase de síntesis y de división celular. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Chicos, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, levanten su micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. Entonces, como podemos ver aquí, en esta fase también, en este ciclo celular, hay tres fases grandes
que se conocen o se agrupan en una fase mucho más grande que es la interfase. Si una célula está en interfase, significa que se está preparando para la división celular. Y luego viene la división celular, sea mitosis o sea meiosis, dependiendo pues el tipo de célula. Bueno, en este caso, aquí este diagrama nos muestra o se podría pensar que el ciclo de división celular es mucho más grande que la interfase, pero no es así. Esta interfase en tiempo es mucho mayor que la división celular, solo que aquí se muestra simplemente con fines para poder explicar qué es lo que ocurre durante la división celular. Como se puede observar aquí, dentro de la división celular, después de que ha pasado el proceso de interfase, hay una serie de fases internas que van a permitir que la célula se divida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, está la profase. La profase es la primera fase que tiene las células. Y esa profase simplemente lo que nos indica es que ya la célula tiene condensados sus cromosomas y que se empiezan los centriolos a dividir, se divide el centriolo que tenía, se va formando el huso y posteriormente pues nos da paso a la metafase. Entre la metafase y la profase, ¿sí? Hay una fase como que está en medio de las dos. Es de pronto un poco difícil diferenciar si corresponde a esta o a la anterior, dependiendo qué tanto haya avanzado, que se la puede conocer como profase tardía, metafase temprana o prometafase. ¿Sí? Es la misma. Es simplemente el paso de una fase a la siguiente. ¿Qué sucede? Sucede que en este caso de la profase tardía, chicos, espérenme un segundito, por favor. ¿Sí? Qué pena. Qué pena, chicos. Ya volví. ¿Sí me escuchan? Sí, pero Sí, profe. Ok. Bueno, listo. Entonces, como les decía, la profase tardía, la metafase temprana o prometafase, que así se conoce, en esta fase lo que hace o lo que sucede es que, bueno, la envoltura nuclear se disipa, aunque en algunos libros, si ustedes lo buscan, puede ser una característica de la profase, ¿sí? Pero ya la alineación como tal de los cromosomas en el ecuador de la célula es netamente de la metafase. ¿Listo? Y entonces, pues, ya empiezan a ocurrir procesos como, por ejemplo, en este caso, ya en la metafase, cuando el huso mitótico se pega, ¿sí? O se adhiere a los cromosomas, o los cromosomas se adhieren al huso más bien, y se forma lo que es el cinetocoro. El cinetocoro es ese punto de unión entre el huso mitótico y el cromosoma. ¿Listo? Así como lo podemos observar aquí. Entonces aquí está el centrómero y por aquí va a pasar los microtúbulos del huso y esta unión de aquí es lo que se conoce como cinetocoro.
Una vez la metafase cumple, porque todo esto es metafase, también aquí se supone que es una metafase tardía, pero en realidad pues esto es característico de la metafase, que los cromosomas se alinean. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Aquí hay que entender varias situaciones. Por ejemplo, aquí hay cromosomas como este, en el que uno puede observar cromátidas hermanas, es decir, una cromátida y la otra que es la réplica exacta de ella, es decir, eso es lo que ocurre en la fase S, que este brazo cromosómico o este cromosoma se duplica, por eso se ven dos cromátidas hermanas, ¿sí? Que esto es muy diferente a cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos es cuando se da la unión de los cromosomas del padre y de la madre que van a tener las mismas características. Eso es diferente. Y eso ocurre en la meiosis. En la mitosis no. En la mitosis no sucede esto, sino que aquí, como es una duplicación de ADN, el uno es la copia del otro simplemente. Hay que tener en cuenta también que dentro de la mitosis o la mitosis no nos da variabilidad genética. La que nos da variabilidad genética es la meiosis, porque la meiosis lo que hace es que los cromosomas homólogos intercambian información genética unos a otros en la profase 1. Ya la profase de la meiosis tiene unas fases distintas, internas, que son, por ejemplo, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En estas fases, en cada una va ocurriendo algo distinto y entonces ahí es cuando se forman los quiasmas, que son puntos de conexión entre cromosomas y, se da el intercambio genético. Son fragmentos que se comparten del cromosoma. Los de la madre, un fragmento pequeño de la madre se va al padre, un fragmento pequeño del de la madre se va al del padre y así también. Y el de la madre al padre, bueno, creo que repetí. Pero el hecho es de que los dos, tanto el del paterno como el materno, intercambian una porción. Todo ese proceso de la formación de quiasmas y de la recombinación genética se conoce como crossing over. Listo, aquí no ocurre esto y aquí no hay cromosomas homólogos, acá son cromátidas hermanas. Posteriormente, después de terminada la metafase, lo que se hace es que se dividen esas cromátidas, es decir, esto se parte a la mitad y entonces uno se va hacia un centriolo y la otra cromátida hacia el otro centriolo, para que posteriormente en una telofase empiece a aparecer nuevamente ya una envoltura nuclear, se empiece a reducir o estos centriolos es que este centriolo lo que hace es como elongarse, es como si se desarmara o como si fuera polimerizando gracias a los microtúbulos, se va haciendo mucho más largo, luego lo que hace todo esto es encogerse, encogerse, encogerse y vuelve y se compacta en un centriolo. Sí, eso es lo que va ocurriendo y entonces posteriormente se va formando ya aquí una hendidura que en el proceso de citocinesis es cuando se separa completamente. Entonces aquí ya hay una ruptura de membrana citoplasmática y ya quedan dos células hijas. ¿Listo? Y después de terminado esto, la citocinesis, cada una de las células vuelve a hacer el proceso normalmente. Bueno, vuelvo y le repito, chicos, si tienen dudas, me interrumpen. Aquí simplemente es para mostrarles qué ocurre en la profase. Entonces miren, por ejemplo, los centriolos, el centriolo se dividió y lo que hace es volver nuevamente. Entonces toda esa división de los organelos, pues recuerden que ocurrió en la fase G1, también en la fase G2, en aumento de tamaño. ¿Listo? Si nos vemos, esta por ejemplo es la metafase, donde se da ya el uso mitótico, donde hay el uso mitótico como tal. Posteriormente, y bueno, en este caso aquí sí va desapareciendo lo que es la envoltura nuclear, ¿sí? Para que luego los cromosomas puedan salir libremente y ubicarse gracias a la formación del cinetocoro en el centro de la célula o en la línea ecuatorial. Ya en la anafase se dividen las cromátidas hermanas y posteriormente en la telofase pues ya la envoltura nuclear empieza a emerger, ¿sí? Y ya se realiza la división citoplasmática o de la membrana celular, que en realidad es el proceso de citocinesis. ¿Listo? Tengan en cuenta este proceso porque en una parte, que es la metafase, es donde nos vamos a centrar para hacer el análisis del cariotipo, y ahora lo vamos a ver por qué.
Me imagino que igual ustedes ya lo han visto. Entonces, déjenme por favor aquí. Listo. Entonces, aquí vamos a, si están observando Jenny Ali. Ok, listo. Entonces, una vez ya hecho ese recorderis de lo que es de lo que tiene que ver pues con el proceso de la división celular y con el ciclo celular, entonces vamos a entrar directamente a lo que nos compete de la práctica de hoy, que es la obtención de cariotipo humano, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a, aunque hoy les voy a enseñar a organizarlo, pero la siguiente clase ustedes lo van a hacer solos en laboratorio. Entonces, por favor, estén muy atentos a todo lo que vamos a realizar el día de hoy y por favor también tengan muy presente que esta práctica de hoy, para dentro de 8 días, ustedes no van a entregar bitácora. La bitácora se va a entregar dentro de 15 días completa. Lo de hoy, sí, la práctica del día de hoy, ustedes van a tener un taller que ahora se los voy a informar. La próxima clase, ustedes me lo muestran, me indican grupo por grupo, si está bien o no, yo les hago algunas observaciones y ustedes eso va a ser como el punto A de la bitácora que van a entregar en 15 días. Y después, como lo que vamos a analizar son metafases o más bien el cariotipo de una persona sana, después vamos a observar, ¿sí? Se va a hacer la observación también en la práctica siguiente, o sea, dentro de 15 días más o menos, porque dentro de 8 vamos a hacer la de cariotipo en individuos sanos, después, 8 días después, de individuos con anomalías cromosómicas, y entonces ustedes van a poder identificar, pues como ya saben organizar un cariotipo, dónde está la anomalía. ¿Listo? Si falta un cromosoma, si de pronto se duplicó otro cromosoma. Entonces, todo ese tipo de cosas ustedes lo van a ver. Y justamente esa es la importancia del cariotipo humano, porque el cariotipo es como una huella dactilar que tiene cada una de las especies. Nosotros, por ejemplo, en nuestro momento diploide, ¿sí? Tenemos 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas. Hay en algunos momentos que esa información genética se duplica porque luego hay que hacer la división y bueno, ustedes ya saben cómo sucede ese procedimiento. Pero la especie humana tiene esa cantidad de cromosomas donde se encuentra toda la información genética que nosotros tenemos internamente y adicional la que nosotros observamos físicamente, que sería el fenotipo. ¿Listo? Es importante saber esa identidad. ¿Por qué? Porque comúnmente las personas tenemos una organización cromosómica estándar. Si esa organización cromosómica se ve alterada por cualquier factor, lo que resulta, o en qué se traduce eso, se traduce en que se va a dar una anomalía cromosómica. Hay diferentes tipos, ¿sí? De anomalías cromosómicas, pero entonces esta es una manera de hacerlo. Claro que las técnicas que se están usando acá son las técnicas que nosotros normalmente las conocemos como de a pie. Es decir, que son técnicas que vienen de muchos años atrás y que hasta el momento se mantienen porque son eficientes y son eficaces. Pero también hay algunos aparatos novedosos que realizan en menor tiempo este tipo pues de procedimientos. No obstante, no debemos desconocer que esos aparatos electrónicos que hacen más rápido el proceso o que ellos mismos lo hacen,
en realidad están haciendo todos los pasos que a continuación vamos a ver, solo que lo hacen de otra manera diferente, pero se va a tomar y se va a realizar paso a paso lo mismo. Se hace un cultivo, posteriormente pues se hacen tinciones y se observa. Eso así funciona. Entonces, a continuación, vamos a observar el video. ¿Sí? Todo el ciclo celular ya lo vimos. Vamos a observar el video que se ha traído, no es de nuestra autoría. Este es de internet. Ahí ustedes lo pueden observar, lo pueden ver como cariotipo, como realización de cariotipo, procedimiento para cariotipo, les aparece de una. Si no, me piden los links y yo a través del representante, yo con mucho gusto se los envío, si de pronto los necesitan ver nuevamente. ¿Listo? Si hay alguna duda, yo ahorita voy a reproducir ustedes pues lo vamos a ver entre todos, pero sí necesito que por favor vayan tomando apuntes de lo que no entiendan, de alguna duda que tengan ustedes. Si no hay dudas, genial. Si no, pues estamos para resolverlas. Y pues para que por favor también estén muy atentos al proceso. ¿Me confirman si se escucha? Ok, Sí, profe. voy a desactivar, gracias, voy a desactivar el audio para que no haya interferencias y toman los apuntes y ya apenas culmine el video, pues lo discutimos. Muy buena. En esta práctica lo que vamos a hacer es un cultivo de nuestra sangre periférica. Para ello, previamente vamos a preparar el medio de cultivo, dentro de la cabina, por supuesto. Como el medio de cultivo ya lo tenemos preparado con el antibiótico y demás de prácticas anteriores, lo único que vamos a hacer es añadir 90 mililitros del medio de cultivo y le añadiremos 300 mililitros de fitohemaglutinina.
Bueno, ahora introduciremos en este tubo Falcon 1 mililitro de sangre junto con 2,5 mililitros de medio cultivo y lo llevaremos a incubar durante 72 horas a 37 grados y ya está. Una vez que ya ha pasado unas 72-96 horas dentro del incubador, debemos sacarlo para echarle 150 microlitros de colchicina y volveremos a dejarlo en el incubador durante 1 hora. El siguiente paso es sacar nuestras muestras de la incubadora que han estado previamente 1 hora e introducirlas a la centrífuga durante 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Ahora, venga. Vale. Una vez que hemos centrifugado nuestras muestras, vamos a eliminar el sobrenadante y vamos a irle solución hipotónica que lo hemos hecho con cloruro potásico. ¿Vale? Lo hemos diluido a 0,04 molar y después de quitar el sobrenadante pues introduciremos 5 mililitros para después lavarlo.
incómoda esta puta cabina, tío. Ahora incubaremos durante 30 minutos. Vale. La muestra previamente incubada la pasaremos a centrifugar a 1500 revoluciones durante 10 minutos. ¿Vale? Una vez centrifugado, vamos a proceder a quitar el sobrenadante y echar 5 mililitros de solución fijadora. Y luego volveremos a centrifugar unos 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Hemos eliminado nuestro sobrenadante y hemos suspendido el botón celular. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un par de gotas con una pipeta y la vamos a poner en el portaobjeto. Tenemos que pipetearlo y vertir las gotas en una distancia considerable, ¿vale? Ahora para que se seque más rápido, usamos el mechero Unse, le damos un par de pasadas a nuestro portaobjeto, ¿vale? Una vez que nuestra muestra ya está seca, pasamos a echarle el pinza. Cubriendo
toda la superficie donde está la muestra. Y dejamos unos 20 minutos para que se seque. El siguiente paso es eliminar el exceso de tinte. Para ello simplemente giramos un poco el portaobjetos y le aplicamos con agua destilada. Y ahora nos dejaremos un rato hasta que se seque. Bueno, chicos, entonces nos muestra allí cómo realizar el proceso para obtener cariotipo. ¿Sí? Yo les hago una pregunta, si estuvieran atentos o por qué se les ocurre, ¿qué se requiere un medio hipotónico? ¿Qué es un medio hipotónico? Correcto. Listo, entonces, en el medio hipotónico lo que sucede es que ingresa mayor agua a la célula, o bueno, en realidad ingresa mayor solvente a la célula, y la concentración de los solutos baja en comparación al medio exterior. Y es importante porque, pues lo que nos permite que la célula se hinche. ¿Y la célula se hincha para qué? Está bien, pues para que pueda teñirse y para poder absorber. ¿Para qué más? Bueno, pues en ese caso es también para que pueda haber una lisis celular, porque lo que necesitamos es que los contenidos de la célula, pues en este caso la información genética, se libere un poco. Adicionalmente, de un medio hipotónico, ¿cuál fue la otra técnica que realizaron para que se pudiera dar esa lisis celular? Ahí en el video. En los diagramas de flujo lo mencionaron. Vale, estar un poquito más atentos, ¿listo? Entonces lo que se hace es justamente la técnica de goteo. Esa técnica permite que usted toma la muestra y desde una altura determinada deja caer para que al golpearse con el cubreobjetos se disperse ese contenido. ¿Listo? Y se dé también la lisis celular. Y para que justamente también los cromosomas no queden superpuestos unos a otros. Eso también es algo que hay que tener en cuenta. Todos los procedimientos se deben realizar con el tiempo establecido porque ya está estandarizado el protocolo para que después no haya ningún problema a la hora de la observación. Y por eso también uno toma varias fotografías a varias metafases y después escoge la mejor y esa es la que organiza. Bueno, a continuación, chicos, se va a observar
un video en el que muestra cómo organizar el cariotipo. Es un video corto, ¿sí? No es como el anterior que es largo. Y entonces nos muestra que el cariotipo se lo ordena por tamaño del cromosoma. O sea, hay dos variables. La primera es por tamaños del cromosoma, es decir, los más grandes van a ir de primeros y así a medida que se encuentran ya los últimos. Y otra es la localización del centrómero. Entonces, en esa localización del centrómero, está cuando este se encuentra en la parte media del cromosoma, es decir, que los brazos tienen iguales longitudes. El submetacéntrico, cuando el centrómero se ha movido un poco y está más cerca de alguno de los extremos. Entonces uno observa un brazo corto y un brazo largo. El acrocéntrico se diferencia del submetacéntrico en que el brazo corto es mucho más corto, valga la redundancia, mucho más pequeño, y el brazo largo pues resalta mucho más. Aquí se observan también unos satélites que son como unas antenitas que tienen los cromosomas. ¿Listo? Luego vamos a ver para qué nos sirve eso. Y también hay cromosomas que son telocéntricos, donde pues no se observa un brazo corto en el cromosoma. ¿Qué sucede? Sucede que los telocéntricos no existen o no se han reportado para la especie humana. Vamos a encontrar metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Y esas dos variables, tamaño de cromosoma y localización del centrómero, permiten agrupar los cromosomas en 7 grupos diferentes, que se han denotado desde la A hasta la G. ¿Listo? Entonces lo vamos a observar. Por favor, estén atentos y pues lo que les dije se va a ver acá. Hola gente, ¿qué tal? Bueno, a continuación voy a explicar la clasificación de los cromosomas. Existe un sistema internacional de nomenclatura para citogenética humana, cuyas siglas en inglés son ISCN, y por medio de este sistema, la clasificación se basa en dos aspectos. El primer aspecto es el tamaño del cromosoma, y como nos podemos dar cuenta en esta imagen, los cromosomas se ordenan desde el más grande hasta el más pequeño. El segundo aspecto es la localización del centrómero, y de acuerdo a su localización, los cromosomas pueden ser metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos o telocéntricos. Los metacéntricos presentan su centrómero en la parte media, originando de esta forma dos brazos iguales. Los submetacéntricos tienen su centrómero cerca de uno de los dos extremos, originando un brazo corto y un brazo largo. Los acrocéntricos presentan su centrómero muy cerca a uno de los dos extremos, originando un brazo muy corto y el otro largo. Además, en los acrocéntricos encontramos los satélites, que son estructuras con forma de palillos de tambor. Y finalmente los telocéntricos, cuyo centrómero se encuentra en un extremo. Sin embargo, los cromosomas telocéntricos no se encuentran en la especie humana. Teniendo como base estos dos aspectos, la clasificación básica de los cromosomas humanos comprende 7 grupos, y tenemos el grupo A, B, C, D, E, F y G. A continuación describiremos cada uno de estos grupos. El grupo A comprende los pares de cromosomas 1, 2 y 3, y son los cromosomas más grandes. Los cromosomas 1 y 3 son metacéntricos, mientras que el cromosoma 2 es submetacéntrico. El grupo B comprenden los pares de cromosomas 4 y 5, son submetacéntricos. Son más pequeños que el cromosoma 2 y son muy parecidos en tamaño. En el grupo C comprenden los cromosomas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el cromosoma X. Todos estos cromosomas son submetacéntricos, de tamaño mediano. Sin embargo, el cromosoma X es uno de los dos mayores del grupo. El grupo D comprenden los pares de cromosomas 13, 14 y 15. Son acrocéntricos y de tamaño mediano, pero lo más importante es que presentan satélites y la región del organizador nucleolar, es decir, el NOR.
En el grupo E se encuentran los pares de cromosomas 16, 17 y 18. Estos cromosomas son cortos. El cromosoma 16 es metacéntrico. Sin embargo, los cromosomas 17 y 18 son submetacéntricos. El grupo F comprende los pares de cromosomas 19 y 20. Son metacéntricos y de tamaño pequeño. Y finalmente el grupo G, que comprenden los pares de cromosomas 21, 22 y el Y. Estos cromosomas son acrocéntricos y presentan satélites y NOR, excepto el Y, que no tiene NOR ni satélite y cuyo brazo corto es más notorio. No olvidemos que los cromosomas 21 y 22 son los más pequeños del cariotipo humano. A continuación les dejo unas preguntas con respecto al tema y espero puedan resolverlas. Listo, chicos. Entonces, esa es la forma en la que se organizan los cariotipos. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, así más o menos van a tener las placas ustedes. Y entonces, obviamente, cuando estén en aumentos inferiores, se va a observar de esta manera. Pero a medida que ustedes aumenten en el microscopio, entonces esto se va a ir acercando. Por ejemplo, aquí, si nosotros tomaríamos esta de aquí, esta metafase, para poder analizar los cromosomas humanos, pues no se podría, simple y sencillamente porque aquí están sobrepuestos, no se sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro. En cambio, estas dos de aquí podrían ser unas buenas candidatas. Les toman fotografía y con base en ellas, pues ya es cuando uno analiza o hace la organización de los cromosomas en los grupos. Miren aquí, por ejemplo, este es un ejercicio que se va a realizar y con base en este, ustedes van a realizar el ejercicio que me van a mostrar dentro de 8 días, que no tiene calificación, pero que es obligatorio que ustedes lo lleven para aclarar dudas, para revisar si está bien organizado o no. Miren lo que sucede aquí. Entonces, ¿recuerdan qué era lo que nos decía? Los cromosomas más grandes, por ejemplo van en el primer par. En el segundo, pues van a ser los que siguen en tamaño y en el tercero y así sucesivamente. ¿Cuál era la característica del centrómero en el primer par? Era metacéntrico, a excepción del segundo que era submetacéntrico. Muy bien, listo. El primero y el tercero son metacéntricos, es decir, el cromosoma va a estar en el centro, pero en el segundo grupo, o en el segundo par, perdón, va a ser submetacéntrico, es decir, va a estar desviado un poco hacia uno de los dos extremos. Bueno, la forma de organizar un cariotipo es la siguiente. Ustedes van tomando un cromosoma y ven cuál es el cromosoma complementario, es decir, el que sea idéntico o muy parecido a él, que tenga la misma ubicación del centrómero, que sea el mismo tamaño, pero algo que tienen que tener en cuenta es que ustedes los van a organizar de tal manera que si hay un brazo largo y un brazo corto, el brazo largo siempre quede arriba. Es decir, por ejemplo, si en este aquí, el brazo largo es este de acá, que está arriba, y el brazo corto es este, pues uno lo recorta, lo gira y lo ubica de esa manera. ¿Listo? Siempre el brazo largo arriba. Por ejemplo, miren, para mí sería este primero acá. Pero, ¿será este el complemento que está aquí o no? No. Que estoy mostrando. ¿Por qué no sería el complemento? Porque el brazo largo pues no es largo, sería más corto. No es Correcto. igual, podría ser un cromosoma submetacéntrico. Muy bien, listo. Entonces yo busco, si este es el primero, yo voy a buscar uno que tenga las mismas características. Y los vamos ubicando. Hay varias estrategias que ustedes pueden ver en internet, que ustedes tengan, que se les ocurran. Yo lo que hago es, por ejemplo, primero formo pares. ¿Cuáles los que más se parecen? Y los voy ubicando. Y luego por tamaño los organizo ya por pares. Entonces, pues no me ahorro eso. O si no, se los ubica todos por tamaño en línea y luego se va viendo cuáles coinciden y cuáles no. Ese también es otra opción.
Tengan en cuenta que uno no siempre encuentra los cromosomas de esta manera, sino que también puede ser así, por ejemplo, que hay una torsión en un brazo, pero más sin embargo, siempre es como equitativo. Usted puede medir o usted puede ver cómo, si esto corresponde al otro que está recto y el otro no. ¿Listo? Entonces, de esa manera se van a ir organizando y ustedes los van a ir viendo. Muchas veces el cromosoma X va a pertenecer a los medianos, pero en este caso siempre uno lo deja al final para pues determinar si es si el individuo es hombre o es mujer. Por ejemplo, en este caso, como los cromosomas son diferentes, ¿sí? Este cariotipo es de un hombre o es de una mujer. Al ver aquí, ¿qué dirían ustedes? ¿Es hombre o es mujer? Es hombre. Es hombre porque tiene XY. ¿Listo? Y aunque no es como una Y, uno de pronto está acostumbrado a que sea una Y, pero no, o sea, sí puede semejar a una Y, pero en ese caso, lo importante aquí es que este es mucho más pequeño que el cromosoma Y, que el cromosoma X, perdón. Sí, el Y es mucho más pequeño. Si hubiese un cromosoma XX, tendría que ser como este, así mismo. Y ahora les voy a mostrar cómo se diferencia, cómo se identifica, porque cada uno tiene, por ejemplo, aquí se parecen mucho estos a estos, ¿sí? Pero justamente para eso es la técnica de bandeo. La técnica de bandeo es similar. Bueno, yo les voy a entregar más o menos algo así como este, y ustedes lo que dentro de 8 días me entregan es esto, ¿sí? Me van a entregar también una imagen de cómo está desorganizado, cómo se los entrego exactamente. Les voy a entregar una a cada grupo, se los voy a entregar hoy mismo y ustedes lo trabajan. O sea, van a ser diferentes para cada grupo, no va a ser la misma. Y acá van a organizar. Y así lo pueden presentar, lo llevan si quieren impreso, si quieren en un computador, bueno, y allá lo vamos analizando. Listo. Entonces ustedes, si van a recortar pues con tijera, normalmente pues, pero si lo van a hacer en algún editor, traten de hacerlo pues por un contorno cercano. No tiene que ser perfecto el corte, sino que lo importante es que no se lleven pedazos de otro cromosoma, o que corten por aquí, por ejemplo, el cromosoma no. Y una de las situaciones que tienen que hacer es, por ejemplo, vamos organizando y resulta que luego les quedó muy chiquito y entonces ustedes llegan y lo hacen más grande o de acá lo hacen más grande. No. Si ustedes van a hacer grande, el cariotipo tiene que ser todo, es decir, pueden coger la imagen y hacerla grande antes de empezar a recortar, para que así a todos les hayan hecho el mismo zoom. Posteriormente, bueno, primero veamos aquí, ¿qué diferencia hay, además del bandeo, porque el bandeo es evidente, entre estos cromosomas y estos de aquí? ¿Quién me dice? Mírenlos ahí, mírenlos acá. ¿Están separados? Están separados. Correcto, o sea, esa es la respuesta. Lo que pasa es que aquí está duplicada la la cromátida, ¿sí? Está duplicada. Y entonces este es un cromosoma duplicado. Este de acá no está duplicado como tal aquí. ¿Listo? Eso es lo que pasa. No está la duplicación. Pero ustedes la mayoría pueden encontrar como este o como este, porque eso pues va a depender de qué tipo de muestra sea, va a depender de si está en estado diploide, ¿sí? Si está tetraploide, bueno. Pero lo importante es que ustedes puedan reconocer. La mayoría de cromosomas se ubican de esta manera. ¿Sí? Así. Entonces miren aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Los vamos a ir ubicando de acuerdo a si son más grandes, si el centrómero está. De pronto el centrómero en algunos casos es difícil identificarlo, pero no es imposible. Aquí uno puede observar que está en el centro, acá también. Y acá que el quiebre está más arriba. ¿Sí? Entonces de esa manera se puede observar. Pero algo que tienen que tener claro es, miren aquí, por ejemplo, este cromosoma 1 y este cromosoma 1 tienen el mismo bandeo. Tienen la misma ubicación de las bandas. El cromosoma 2 igual. El 3, el 4, todos tienen el mismo bandeo.
Y así ustedes van a identificar cuál es el cromosoma X porque tiene un bandeo distinto a los del mismo tamaño. Entonces, miren, por ejemplo, si usted mira estos dos complementarios, aunque este no tiene la misma posición vertical que este, pero sí se puede observar que las bandas coinciden. Y eso es lo que ustedes tienen que ir viendo, que las bandas coincidan. No puede ser que, por ejemplo, miren, esta banda aquí se ve súper negra, pero esta de acá se ve un poco más grisácea. Que estos dos sean diferentes, no, porque las bandas coinciden. Sí, en algunos puede teñir más fácil y en otros menos, pero pues lo importante es que va a teñir y que se va a mirar como tal la banda. ¿Listo? Así se los organiza y así se va organizando. Hay otra situación. Por ejemplo, les voy a volver al video y les voy a mostrar. Si ustedes tienen un bandeo cromosómico, sí, quitemos aquí la otra. Si ustedes tienen un bandeo cromosómico y tienen dudas, ustedes pueden hacer justamente lo que está haciendo en el video. Mírenlo aquí. ¿Qué pasa con esto? Lo que sucede aquí, en este caso, si ustedes lo pueden ver, es lo siguiente, que hay un stock, es decir, ya se sabe cómo se van a teñir los cromosomas cuando se aplique una técnica específica. Si es bandeo G, se va a ubicar, por ejemplo, de una manera. Si es otro tipo de bandeo, las bandas van a ser diferentes. Entonces, eso también les sirve a ustedes para identificar en el cariotipo. Por ejemplo, que no saben si el 4, cuál es el 4 y cuál es el 5. Pues sencillamente ustedes van a ir mirando y van a ir viendo cuál se parece más al estándar del cromosoma 4. ¿Sí? Porque así van a encontrar, este es un cromosoma simplemente pues que está bien y que detalla bien las bandas. Puede ser que, por ejemplo, de pronto en este no alcancen a ver todas las bandas que tiene, pero sí tienen que ver algo, tienen que tener como ese análisis para ver cuál es el que más se parece al original. Y eso lo encuentran en cualquier tipo de libro, incluso en este video también. ¿Listo? Así ustedes van a realizar un ejemplo. Sí, este es un ejercicio. Yo les voy a enviar a cada uno, vuelvo y les repito, uno de estos y ustedes lo organizan. Y la próxima clase, por grupitos, nos reunimos, ven las notas y también vamos viendo cómo les fue esa organización. Pero sí necesito que lleguen y lo organicen a su modo. O sea, que por ejemplo es que el cromosoma 7 y el 8 yo no sabía cuáles eran, entonces no los puse, no. Tratar de hacerlo y si ya hacemos cambios, pues ustedes van a analizar por qué se van a hacer esos cambios. Yo les voy a decir, pero mira, por ejemplo, este no corresponde, este no es el cromosoma 7, entonces, bueno, era este. Entonces ustedes mismos ya se van dando cuenta de los errores si es que los hay. Aunque esto no es algo que sea tan complicado. Uno al inicio lo ve como, uy, qué difícil, pero no, ustedes así van a ir analizando. Más o menos se les va, esto es como, me disculpan estas imágenes, pero la verdad no encontré imágenes muy claras, solo las de los ejercicios, por eso pues esas no las estoy proyectando acá para que ningún grupo tenga ventaja sobre los otros. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta aquí, están los cromosomas, entonces uno va viendo cuáles son, puede ser el primer cromosoma con cuál se aparea, cuál puede ser el segundo con cuál se aparea, listo, y así irlos ubicando. Pero dependiendo cómo se muestren, puede ser que se muestre de esta manera o simplemente puede ser que se muestre de esta. ¿Sí? Y entonces con el bandeo es más fácil identificar. Obviamente el tamaño pues nos va a ayudar y también nos va a ir ayudando la posición del centrómero. Si es claro lo que hay que hacer o hay alguna duda, hay alguna inquietud, los escucho. No, nadie tiene dudas, chicos, si fue claro, si es claro lo que deben hacer. Sí, profe. Ok, listo. Entonces son las 3:31. Ahorita me van a dar sus correos. Un integrante por grupo, por favor, escríbame el correo al chat, ¿sí?
Y yo de una vez les voy a enviar para que puedan trabajar hasta las 5 que tenemos la franja. Obviamente no las vamos a revisar hoy, sino que la vamos a revisar dentro de 8 días. Si ustedes deciden reunirse después, no hoy, no hay ningún inconveniente. Les aconsejo pues que tomen el tiempo para que pues lo organicen de una vez. Listo, ya me envió María Alejandra. Entonces María Alejandra es el grupo 2, doctor. Correcto, listo. El grupo 2. Ya ahorita, es que yo los tengo aquí ya, pero solamente como grupo 1, grupo 2. Le pongo tu nombre y te las envío. ¿Listo?